Buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar de Cuatrecasas de jueves 23 de abril. Esperamos que estén todos bien y aguantando este periodo de confinamiento que ya parece que algo se va relajando. Bien, en el webinar de hoy abordaremos de nuevo respuestas para la empresa ante la crisis del COVID, ante las últimas novedades y situaciones que nos vamos encontrando en el día a día de la gestión de esta crisis. Los ponentes serán Almudena Batista e Iker Prior. Almudena Batista es asociada senior del área laboral de Cuatrecasas, tiene una amplísima experiencia en procedimientos judiciales y todo tipo de operaciones de due diligence y reestructuraciones y asesoramiento en negociación colectiva. Además, ha asesorado tanto a empresas nacionales como extranjeras y es profesora en ICADE en el máster de acceso a la abogacía. Iker Prior es socio del área laboral también en la oficina de San Sebastián y también tiene una amplísima experiencia en reestructuraciones en el sector, en todo tipo de sectores y especializado en el sector industrial. También es experto en configuración de esquemas retributivos, en extinciones y negociación colectiva. Ambos nos van a exponer las principales cuestiones que se abordarán en este webinar. Saben que a lo largo del webinar pueden plantear sus dudas a esta dirección de correo webinars@cuatrecasas.com y al final de esta presentación encontrarán otra dirección a la que pueden dirigir cuestiones más generales. Intentaremos dar respuesta a algunas de las preguntas que se planteen al final del webinar, pero como saben, normalmente no nos da tiempo. Entonces, lo que sí que haremos, que es lo que vamos a hacer y hemos ido haciendo estas semanas, es posteriormente contestar individualmente a las cuestiones que nos planteen. ¿De qué va a tratar el webinar de hoy? Esta semana sí que tenemos novedades. Ayer se publicó y ha entrado en vigor hoy el Real Decreto Ley 15/2020, ya vamos por el 15. Empezamos la crisis del COVID con el 8, el Real Decreto Ley 8, y ahora ya vamos por el número 15. La verdad es que yo las semanas que no hay Real Decreto Ley ya casi lo echo de menos, ¿no? Almudena Batista abordará las principales novedades de este Real Decreto Ley y además abordará las cuestiones que recurrentemente se nos plantean con la cuestión espinosa y compleja de la salvaguarda del empleo y la exoneración de cuotas en seguridad social. A continuación, Iker Prior abordará las dudas recurrentes sobre la tramitación y gestión de ERTES y cómo hacer frente, sobre todo, a los próximos tiempos una vez el impulso y el ímpetu de los expedientes de regulación de empleo temporales disminuya y tengamos que afrontar otro tipo de medidas en los meses posteriores al punto álgido de esta crisis. Como digo, comenzará la exposición Almudena Jiménez con las principales novedades del Real Decreto Ley 15, Almudena Batista, y en segundo lugar intervendrá Iker Prior. Y yo ya sin más, Almudena, cuando quieras, por favor. Muchas gracias, Ana. Buenas tardes a todos. Para mí es un placer participar en este webinar y bueno, quería agradecer también a todos los asistentes que se han conectado que nos dediquen estos minutos de su tiempo. Empezamos este webinar, como adelantaba Ana, con las novedades del Real Decreto Ley 15/2020 de 21 de abril y que fue publicado ayer. Una de las principales cuestiones, evidentemente nos centraremos en la materia laboral y de seguridad social, pero sobre todo en los aspectos que pueden ser especialmente importantes para las empresas. Y la primera de ellas es la ampliación de las medidas de teletrabajo y conciliación durante un periodo adicional de 2 meses. Si recuerdan, el Real Decreto Ley 8/2020 establecía, por un lado, el carácter preferente del trabajo a distancia, o teletrabajo, como decimos comúnmente, para que se implantasen aquellas empresas en las que técnicamente fuera posible o que el esfuerzo, digamos, de su implantación pues no resultase desproporcionado. Además, dicho Real Decreto Ley establecía una serie de medidas de adaptación de la jornada por circunstancias excepcionales vinculadas con el COVID, como era, por ejemplo, lo que se derivaba del cierre de los colegios, en la medida que pues, había que atender a los menores al no estar acudiendo a colegios para los menores de edad, o el cuidado de familiares que estuvieran, por ejemplo, en situación de contagio si fuera derivado por el COVID. También se establecía una reducción de jornada de hasta el 100%, algo también muy excepcional. Y entonces la novedad que introduce este Real Decreto Ley 15 es la ampliación del periodo, que hasta ahora era un mes más del periodo de alarma. Por tanto, con esta ampliación de 2 meses nos encontramos con un total de 3 meses desde la finalización del periodo de alarma para mantener estas medidas.
entendiendo que es muy posible que se prorrogue el periodo de alarma hasta el 9 de mayo, si esto fuera así, pues estaríamos hablando de aplicación de las medidas hasta el 9 de agosto. Otra de las cuestiones que se introducen en el Real Decreto Ley 15 es, más bien una clarificación sobre la aplicación de los ERTEs por fuerza mayor, de modo que se aclara que pueden aplicarse de forma parcial. Es decir, para las empresas cuya actividad se consideraba esencial por el Real Decreto 463 del 2020, por el que se declara el estado de alarma y por tanto pues no tenían que cerrar como tal su actividad y podían seguir operando, se clarifica ahora que sí que pueden acudir a un ERTE por fuerza mayor para la parte de su actividad o la parte de su plantilla que no esté afectada por este carácter esencial. Por otra parte, y entrando en lo que es la protección por desempleo, se introducen novedades muy relevantes. En primer lugar, pues en relación con la no superación del periodo de prueba, como saben, aquellas finalizaciones que se producen durante los 3 primeros meses por no superación del periodo de prueba, para tener derecho a desempleo hay que acudir a la causa de extinción de su relación laboral previa, que muchas veces es una baja voluntaria, ¿no? Entonces, en esos supuestos, la persona no tenía derecho a desempleo. La novedad que aquí se introduce precisamente es para paliar esta situación y entonces todas aquellas no superaciones del periodo de prueba que se hayan comunicado a partir del 9 de marzo del 2020 tendrán derecho a desempleo. Del mismo modo, para las personas que hubieran dejado voluntariamente su trabajo por tener una oferta firme en otra compañía y que tampoco se hayan llegado a incorporarse a ese nuevo empleo como consecuencia del COVID-19, también van a verse protegidos por la protección por desempleo como una situación absolutamente excepcional. Se refuerzan también la protección para trabajadores fijos discontinuos, ampliando las coberturas para este colectivo en caso de no poder ser llamado en las fechas previstas de nuevo por la crisis sanitaria que estamos viviendo. Otra de las materias que aborda el Real Decreto Ley es el refuerzo del régimen sancionador. Se modifica la LISOS para aclarar que como infracción muy grave no solamente serán las falsedades en los datos que se faciliten, que ya constaba, sino también las incorrecciones en los datos facilitados, por ejemplo, en la tramitación de un ERTE. Cuestión que es muy significativa, dado que las multas pueden ser muy elevadas, puesto que la infracción muy grave puede llegar hasta los 187.500 euros aproximadamente. Y por otro lado, se establece una responsabilidad empresarial directa para la devolución de las prestaciones por desempleo en caso de que hayan sido indebidamente percibidas por los trabajadores, siempre y cuando los trabajadores no tuvieran, la culpa, no medieran dolo o culpa de ellos. Por tanto, es fundamental, como ya lo venía siendo, pero más ahora, el consignar todos los datos de forma correcta y ser totalmente escrupulosos en la tramitación, en este caso de los ERTEs, que es de lo que normalmente estamos hablando. Respecto a la actuación inspectora, se suspenden también los plazos para actuar, salvo todo aquello que esté relacionado con el COVID-19. Por tanto, se suspenderán los plazos de prescripción de cualquier acción en materia del orden social y de seguridad social que pudiera ser sancionable y, por tanto, los plazos para que, por ejemplo, se levante un acta de infracción si fuera el caso. Y en materia, también de seguridad social, es importante que se realice una modificación en relación con el aplazamiento de las deudas de seguridad social. Si recuerdan, en el Real Decreto Ley 11/2020 se preveía la posibilidad de hacer un aplazamiento de las deudas de seguridad social que tuvieran un periodo de ingreso entre los meses de abril y junio con un tipo de interés reducido, que era del 0,5% de interés. Ahora este nuevo Real Decreto Ley lo que hace es introducir una serie de modificaciones, principalmente para simplificar el procedimiento de resolución de este aplazamiento de cotizaciones y que sea, mucho más sencillo.
fijar un criterio pues, homogéneo para determinar el plazo de amortización. Se establece igualmente que la solicitud de este aplazamiento pues, determinará la suspensión del procedimiento recaudatorio y se clarifica que, esta solicitud de aplazamiento pues, es incompatible con la moratoria. La moratoria, si recuerdan, es la posibilidad que se establece de demorar el pago de las cotizaciones durante 6 meses sin intereses, para las cotizaciones que estuvieran devengadas en los meses de abril a junio. Obviamente esto no aplicaría para las empresas que se hubieran exonerado de cuotas por tratarse de un ERTE de fuerza mayor. Y con esto, digamos, cerraríamos el capítulo de las novedades de este Real Decreto Ley en materia laboral y de seguridad social y pasamos, como decía Ana, a una de las cuestiones recurrentes y que por la importancia que tiene para las empresas hemos decidido traer de nuevo y dar algunas novedades al respecto. Es en relación con la salvaguarda del empleo y la exoneración de cuotas. Por recordar brevemente, la salvaguarda del empleo se establece en la disposición adicional sexta del Real Decreto Ley 8/2020 y, si recuerdan, exige el mantenimiento del empleo durante 6 meses desde la reanudación de la actividad. E insisto en lo de reanudación de la actividad porque hay veces que ha habido dudas sobre si es desde el inicio del ERTE y no, es desde que se reanude la actividad. Una de las cuestiones muy importantes que ya hemos venido discutiendo en previos webinars era si esta salvaguarda aplicaba a todo tipo de ERTE o solamente a los ERTEs por fuerza mayor. Nuestra opinión era que desde luego lo razonable era defender que era aplicable exclusivamente a los ERTEs por fuerza mayor, dado que son los que realmente se benefician de las medidas extraordinarias previstas en el Real Decreto Ley 8, que era en concreto la exoneración de cotizaciones. Hubo un debate inicial sobre si también aplicaba a los ERTEs ETOP, que llamamos, por causas económicas, técnicas, organizativas y productivas, porque había una serie de medidas extraordinarias también comunes a ambas, como era en materia de desempleo, como es la reposición de prestaciones o la no exigencia de periodos de carencia. Pero esto evidentemente es algo que beneficia a los empleados y no como tal a las empresas. Por tanto, lo razonable, y así lo ha confirmado el Ministerio en un oficio de 7 de abril del 2020, es que esta salvaguarda del empleo aplique exclusivamente a los ERTEs por fuerza mayor, dado que son los que se benefician de la exoneración de cotizaciones. Esta exoneración de cotizaciones es de un 100% para las empresas que tengan menos de 50 empleados a fecha 29 de febrero y del 75% para el resto. Y la salvaguarda del empleo, que es importante entender cuál es la obligación que implica, es mantener a todos los contratos de trabajo de aquellos empleados que se hayan visto afectados por el ERTE. Es decir, no toda la plantilla, sino toda la plantilla se vio afectada por la suspensión de los contratos, sino los que se han visto afectados por las medidas coyunturales, como así confirma también el oficio del Ministerio que comentaba de 7 de abril, aunque es cierto, y ya lo destaco, que no es vinculante. En cuanto a cuáles son las extinciones computables a efectos del eventual incumplimiento del mantenimiento del empleo, pues este mismo oficio nos clarifica que no computan ni los despidos disciplinarios procedentes, ni otras razones que están vinculadas directamente con el trabajador, es decir, pues la dimisión, la jubilación, incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez, dado que son vinculadas directamente, entre comillas, a la voluntad del trabajador o con la persona del trabajador, mejor dicho, ni las finalizaciones de contratos temporales. Por tanto, es importante tener en cuenta que no computarán las finalizaciones del contrato correctas, pero si se trata de una finalización de un contrato temporal que pueda considerarse fraudulento y, por tanto, que se declare como despido improcedente, sí será un incumplimiento de la salvaguarda del empleo, como también lo serían despidos objetivos, con independencia de que sean procedentes o improcedentes, o los despidos disciplinarios que pudieran ser declarados improcedentes en caso de impugnación. A la vista de esta situación, nos han preguntado pues, muchos clientes
si podían no exonerarse porque no se veían, digamos, en situación de poder comprometer su futuro a 6 meses vista sin poder hacer, sobre todo, despidos objetivos, ¿no? Por tanto, y esta es la última pregunta en la que me centraré, es si una empresa que realiza un ERTE por fuerza mayor se ve obligada a aplicarse esta exoneración de cuotas o si es voluntaria. En nuestra opinión, debería de ser algo voluntario porque el artículo 24 del Real Decreto Ley 8/2020 dice que esta exoneración se aplicará por la tesorería a instancia del empresario, por tanto, debería de ser voluntario. Sin embargo, nos encontramos con que llega el boletín RED 6/2020 y posteriormente el 8/2020 que parece que aplican la exoneración de forma automática en los ERTEs por fuerza mayor. Y me explico. Cuando llegan estas instrucciones para hacer las comunicaciones a tesorería de las variaciones de datos de los empleados que están afectados por la suspensión de los contratos de trabajo, se establecen una serie de claves y todas aquellas que están identificadas con ERTE por fuerza mayor implican directamente, por el tipo de clave, la exoneración de cuotas. Es más, el boletín 8/2020 da un paso más cuando se crean estas claves y dice expresamente que no se pueden aplicar claves distintas haciendo referencia a la imposibilidad de aplicar las claves de un ERTE por fuerza mayor, llamémosle tradicional. Es decir, si se me quema una fábrica que no está derivado de la crisis sanitaria que estamos viviendo, pues hay unas claves concretas para ello. Y la tesorería en este boletín RED, pues digamos que nos impide aplicar esta clave específica. Ante esta situación, pues llega, y esta es la gran novedad, una respuesta de la Tesorería General de la Seguridad Social al Colegio de Graduados Sociales diciendo que para aquellas empresas que no deseen aplicarse la exoneración deberán aplicar la clave general que existe para los ERTE ETOP. No para los de fuerza mayor, sino para los ERTE ETOP porque no llevan esta exoneración de cuotas. Por tanto, ya podemos, para las empresas que no lo deseen, no aplicarse esta exoneración de forma automática. Y esto es importante porque el plazo para la comunicación de datos a la tesorería se ha ampliado hasta el día 29 de abril. Por tanto, aquellas compañías que no deseen exonerarse podrán aplicar otra clave diferente hasta el día 29. Si bien esperamos que esto se publique en el nuevo boletín RED que salga. Y aquellas que ya lo hayan hecho estarán en plazo para hacer una modificación que sería bastante razonable, pero en todo caso, hasta que se le dé publicidad a través del boletín RED, pues sería muy recomendable justificar jurídicamente por qué se aplica una clave diferente de la que se ha publicado en el boletín RED o por qué se hace una modificación, si es que fuese el caso. Y con esto pues cedo la palabra a mi compañero Iker Prior para que entre en el futuro, digamos, de los ERTEs. Muchas gracias. Bien, muchas gracias Almudena, muchas gracias Ana por la presentación y me uno en fin, a los buenos deseos en cuanto a que todos los que nos escuchan pues estén pasando este tiempo de recogimiento obligado pues de la manera más llevadera posible. Como anunciábamos al principio, habíamos decidido dedicar una segunda parte de este webinar a aquellas cuestiones que vamos detectando que pueden ser de interés en el planteamiento de ese futuro no inmediato, sino un poco más en el medio plazo, tras la articulación de esta primera ola de medidas que todos hemos tenido que abordar con mayor o menor celeridad para hacer frente a la crisis del COVID y que se han traducido, como todos vosotros sabéis, en ERTEs, bien por fuerza mayor, bien por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, las causas objetivas clásicas. Vamos a trascender ya un poco el debate de qué es o no es fuerza mayor, pero sí vamos a plantearnos sobre todo cuestiones que surgen ante la eventualidad de en un futuro, en el medio plazo, que las medidas de naturaleza estrictamente coyuntural que se están abordando en este momento no sean suficientes. En definitiva, que la empresa se deba o esté abocada a
a adoptar medidas de carácter estructural, nominativamente despidos por causas objetivas. ¿Cómo influye, en definitiva, la situación actual, las medidas que estemos tomando actualmente, directamente tomadas de la literalidad de los reales decretos ley, que en un número nada menos que de 8 vamos teniendo desde la declaración del estado de alarma? ¿Cómo influyen, como digo, esas medidas que ya estemos tomando en la eventualidad o en la posibilidad de adoptar medidas extintivas futuras? En esta cuestión, un primer razonamiento, una primera reflexión. Lo que estamos tomando ahora son medidas de naturaleza coyuntural basadas igualmente en causas que son, se supone, coyunturales. Eso ya nos lleva a una dificultad conceptual, de la que, por cierto, se ha hecho eco la doctrina de los tribunales ya con anterioridad, sobre basar en esas mismas causas posteriores medidas extintivas, en la medida en que esas medidas extintivas, obviamente, se tienen que basar ya no en una causa coyuntural, sino en una causa de naturaleza estructural, en una dificultad, digamos, definitiva de la empresa para sostener el contrato de trabajo. Por si esta disquisición o esta reflexión de esta contradicción conceptual ya estaba en la doctrina, por si eso fuera poco, debemos recordar que el artículo 2 del Real Decreto Ley 9/2020 nos da una pista y hace particular énfasis sobre la imposibilidad de articular extinciones del contrato de trabajo basadas en la fuerza mayor en las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción en las que hayamos amparado las medidas de suspensión de contratos y o reducción de jornada. Con lo cual, a esa primera dificultad conceptual, que ya venía siendo, por así decirlo, clásica, se une una limitación legal expresa y explícitamente contemplada en una de las normas surgidas a raíz del estado de alarma, y es precisamente la imposibilidad de invocar estas causas que nos están sirviendo ahora para invocar extinciones futuras. Una primera duda que obviamente surge a raíz de esta limitación, de estas garantías de salvaguarda del empleo, es precisamente cuál es la calificación de las extinciones. En principio, y obviamente todavía nos falta la experiencia jurisprudencial sobre cómo se calificará esto, pero en principio, siguiendo la doctrina clásica sobre qué calificación merecen los actos extintivos no suficientemente justificados o sin justificación, es, salvo que concurran otras circunstancias, en principio, la calificación de improcedencia o no justificación en los despidos colectivos, como digo, del acto extintivo. Bien, más allá de lo siguiente, ya la siguiente pregunta, vemos esta limitación, esa salvaguarda que se introducía en el artículo 2 del Real Decreto Ley 9/2020 sobre la imposibilidad de articular medidas extintivas por las mismas causas que hayamos utilizado para articular ERTES. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Cabe hablar de un periodo objetivo tasado durante el cual va a regir esa limitación a la posibilidad de adoptar medidas extintivas? Pues la verdad es que es una pregunta que, a nuestro juicio, no tiene una respuesta clara. Veamos, el Real Decreto Ley 9/2020 tiene una cláusula final, una disposición final, en la que se nos advierte que las medidas que en él se contemplan tienen vigencia durante la vigencia del estado de alarma, con lo cual, pues parecería que, en principio, esa imposibilidad de despedir por estas causas que han justificado las medidas de naturaleza temporal, los ERTES, no pueden invocarse, esa limitación, perdón, a las extinciones únicamente rige durante el tiempo en el que esté vigente el estado de alarma, que ahora, pues a la fecha, a salvo de ulteriores prórrogas, será hasta el 9 de mayo. Sin embargo, esto que se ve con mucha claridad, sobre todo podría verse con mucha claridad en los ERTES por fuerza mayor, es una fuerza mayor la derivada del COVID de naturaleza, vamos a decir, forzosamente temporal, con lo cual sería muy razonable pensar en esos casos que la limitación solo surge o solo aplica durante la vigencia del estado de alarma. También se admite una interpretación
integradora de todos los preceptos que han ido surgiendo, entre ellos de esta disposición adicional sexta sobre salvaguarda del empleo que mencionaba mi compañera Almudena hace un momento y que se refiere a los compromisos de la empresa de mantener el empleo durante el plazo de 6 meses desde la fecha de reanudación de la actividad. Como decimos, puede llegar a considerarse, y esta es una de las perspectivas desde la que lo estamos analizando en la firma, puede llegar a considerarse que esa prohibición, esa limitación a los actos extintivos basados en causas que ya hayamos invocado para la articulación de ERTES también rige durante ese periodo posterior de 6 meses a la reanudación de la actividad. Puede parecer una interpretación quizás algo extrema, porque recordemos que esta disposición adicional sexta únicamente está contemplada como un mecanismo condicionante de la aplicación de la exoneración de cuotas a la seguridad social, pero en cualquier caso, como digo, una interpretación integradora de todas las normas parecería llevar a la conclusión de que ese periodo de salvaguarda del empleo posterior a la reanudación de la actividad es de alguna manera un periodo COVID, un periodo vinculado a esa causa última que es la que constituye el germen de todas las dificultades empresariales actuales, que es esencialmente la crisis sanitaria. Y apunto también a la imposibilidad, que esta podríamos decir que es más clásica, no tan condicionada por las normas actuales, de articular medidas extintivas durante la vigencia de un ERTE por causas objetivas normales. Como decía, y decíamos en la slide anterior, ya la doctrina ha reflejado en varias ocasiones la dificultad de compatibilizar medidas de naturaleza, medidas temporales basadas en causas de naturaleza coyuntural con medidas extintivas basadas en causas de naturaleza estructural. Parece que lo coyuntural y estructural no pueden coincidir en la misma causa. Ahora bien, ¿qué habrá que hacer? Pues inevitablemente un análisis, como digo ahí, caso por caso. Es decir, y esto también, esto que ven aquí, se basa en doctrina jurisprudencial, por ejemplo, sentencia del Tribunal Supremo de 12 de marzo de 2014, cuando ha analizado precisamente la posibilidad de abrir durante la vigencia de expedientes de regulación temporal de empleo, abrir la posibilidad a extinciones. Dice, hombre, si la causa es distinta y sobrevenida o bien hay un cambio sustancial y relevante en la misma causa con referencia a las circunstancias que motivaron la suspensión, entonces podremos acudir a medidas extintivas, incluso coincidiendo o teniendo una vinculación última causal con medidas de reestructuración temporal. Y pienso en un ejemplo de empresa que ahora esté aplicando un ERTE. Tengamos en cuenta que además los ERTEs se están aplicando en muchos casos, ya sobre todo los ERTEs por causas económicas, obviamente por causas objetivas, se están aplicando ya con una perspectiva larga, porque lamentablemente las perspectivas de recuperación de la economía española están como poco en el medio-largo plazo, lamentablemente, como digo, y ya muchas empresas están decidiendo acudir a ERTEs de larga duración. Pues imaginemos que en un momento dado vemos que el ERTE no es una medida suficiente y oiga, mire, aunque yo siga aplicando un ERTE, las perspectivas de recuperación ya no me permiten el mantenimiento de la estructura de puestos de trabajo ni en el medio ni en el largo plazo y tengo que acudir a medidas extintivas. Bueno, pues eso podría ser un cambio sustancial y relevante con referencia a las circunstancias que motivaron la suspensión. Muy brevemente abordo la siguiente pregunta, número 7. ¿Incide la moratoria de despidos en el futuro análisis de la concurrencia de las causas? Pues parece claro que sí, y además con una limitación añadida. Pensemos, por ejemplo, que la causa económica, expresamente el Estatuto de los Trabajadores, nos define como causa económica la caída de la cifra de negocio durante 3 trimestres consecutivos comparados con los 3 trimestres del año natural anterior. Bueno, pues bien, en ese caso tendremos una dificultad para abordar desde esa perspectiva o con apego a la literalidad estricta de la norma en cuanto a esa definición de la causa económica por trimestres, tendremos una dificultad, como digo, para llevar el análisis durante los trimestres en los que haya concurrido claramente el estado de alarma y todas las limitaciones en
en su plenitud derivadas del COVID. Será muy difícil argumentar que concurría una causa estructural por aquella razón, si queremos acudir, como digo, a aquella regla de los trimestres consecutivos, por ejemplo. Pasando ya a la siguiente cuestión, intento agilizar porque, como siempre, nos comemos el tiempo. Decía, ¿pueden otras circunstancias actuales de las que estemos viviendo ahora condicionar despidos futuros? Pues sí, solo tengamos en cuenta, a modo de ejemplo, dos. Recordemos, y esto es relativamente frecuente en la articulación de medidas de suspensión, si se quiere alcanzar un acuerdo, que muchas veces la propia parte social nos pide el otorgamiento de garantías o compromisos de mantenimiento del empleo, que no haya despidos en un determinado periodo de tiempo posterior. Bien, pues cuidado con ese tipo de salvaguardas porque luego pretender introducir medidas extintivas con posterioridad a la medida de regulación temporal puede conllevar una dificultad adicional. Y ya hay doctrina, recuerdo entre otras la sentencia del 26 de marzo de 2014 del Tribunal Supremo, que en casos en los que en un despido colectivo, mejor dicho, venía precedido de un ERTE en el que se había alcanzado una garantía de mantenimiento del empleo, el hecho de articular el despido colectivo posteriormente sin, esto es muy importante, sin justificar por qué aquel compromiso ya no era mantenible, es decir, un poco en los términos de la slide anterior, qué circunstancias novedosas concurrían respecto de las causas que ya habíamos invocado para justificar el acto extintivo, ya nos decía el Tribunal Supremo que hacer eso sin mayor razonamiento, sin mayor justificación, podía determinar la nulidad, nada menos que la nulidad del despido colectivo posterior. ¿Por qué? Porque se había vulnerado la buena fe en la negociación, sobre todo la buena fe de la parte social, que concurría desde la garantía o desde la seguridad de tener una garantía de mantenimiento del empleo que en teoría impedía acudir a medidas extintivas. Por otra parte, recordemos un viejo amigo que teníamos olvidado de la anterior situación de crisis. Esto que ven aquí de la ETP no tiene nada que ver con el tenis, es la aportación económica al tesoro público para aquellos casos de empresas que despidan a trabajadores, empresas o grupos de empresas de 100 o más trabajadores, que despidan a trabajadores de 50 o más años en una proporción mayor de la que tengan o de la que esos trabajadores supongan en el conjunto de la plantilla y hayan obtenido beneficios en los 2 años anteriores al despido colectivo o bien los obtengan durante 2 ejercicios consecutivos entre el año en que articulan el despido colectivo y los 4 ejercicios siguientes. Es una norma, como recordarán, que viene de la disposición adicional 16ª de la Ley 27/2011 y trataba sobre todo de evitar lo que el Ejecutivo entendía, perdón, los poderes públicos entendieron como un cierto abuso de determinados empresas o grandes empresas que introducían esquemas de reestructuración o de prejubilación con cargo al erario público. Una parte, obviamente, del esquema se pagaba a través de las prestaciones de desempleo y muchas veces, como eran acordados con los trabajadores, pues el desempleo asumía íntegramente la prestación y ni siquiera concurría a causa. Eran prácticamente ya medidas estructuralizadas en las propias empresas que las adoptaban, donde prácticamente la representación de los trabajadores estaba esperando al nuevo ERE a partir del cual se iba a abrir la posibilidad de acudir a prejubilaciones. Bien, en ese contexto surge aquella medida limitativa que obliga en mayor o menor medida a hacer aportaciones al Tesoro Público a fin de compensar de alguna manera ese esfuerzo económico del Tesoro Público en el pago de prestaciones de desempleo. Pues bien, recuerden que además del puro acto del despido colectivo, también aplica la aportación al Tesoro Público en aquellos casos que los despidos colectivos vayan precedidos durante el año anterior de un expediente de regulación temporal de empleo. Es decir, no podemos aspirar a abrir un paréntesis aplicando primero un ERTE para luego aplicar un despido colectivo, olvidarnos de los ejercicios donde obtuvimos beneficios, porque puede pasar o va a pasar que se exija la aportación al Tesoro Público. Otra cuestión, y esto también está vinculado a cosas que ya estamos viendo, ¿tiene incidencia la moratoria de despidos en caso de tener acuerdo en causas ETOP? ¿Y a qué me refiero? Como en muchos casos estamos viendo ya que la parte social trata de introducir como medida de
paralela al ERTE de suspensión o reducción, pues alguna prejubilación, etcétera, pues claro, como eso lo quiere la parte social, hay una disposición al acuerdo. Oiga, y si hay acuerdo, parecería que todos los problemas sobre la eventual calificación del despido como improcedente, en última instancia nulo por invocar causas que ya había utilizado para el expediente de relación temporal de empleo, parecería que quedarían disipadas. Recordemos simplemente a estos efectos y probablemente tanto más sensibles en un contexto en el que claramente los poderes públicos están apostando por el mantenimiento del empleo y por las medidas de suspensión o reducción frente a las extinciones, no sería de extrañar que en contextos donde haya una coincidencia clamorosa de la causa y haya incluso un acuerdo con la representación de los trabajadores, sea la propia autoridad laboral la que impugne ese acuerdo porque detecte que hay un fraude, dolo, coacción, abuso de derecho o una suerte de fraude respecto de prestaciones públicas para acceder a la prestación de desempleo cuando en realidad están concurriendo causas que habíamos tildado de coyunturales y no de estructurales. Ya finalmente, y saltándome absolutamente el tiempo, una cuestión que tiene poco que ver con lo que decía sobre esta incidencia de los ERTEs actuales en eventuales extinciones futuras, una duda que nos está surgiendo mucho y que viene de una duda casi esencial sobre qué permite y no permite el artículo 47 en cuanto a suspensiones y reducciones. Me explico. Parece que todos tenemos claro que medidas de suspensión articuladas por jornadas completas, bien sean continuadas o alternas, son suspensión, y esto es así. Esto es suspensión y dar lugar a desempleo total, a razón de un descuento que ahora tiene poca incidencia por la previsión de reposición de prestaciones, pero a razón de 1,5 días de desempleo por día de regulación completo. Y parece que también tenemos claro que cuando se reduce un poco una parte de la jornada, siempre que esté entre los límites del 10 y el 70%, todos los días del periodo de vigencia del ERTE estamos ante una reducción y estamos ante un desempleo parcial. Aquí ya no se descuenta o se consume el desempleo a razón de 1I por cada día de regulación, sino que se descuenta estrictamente por horas. Parece que ninguno tendríamos ninguna duda conceptual sobre estas dos medidas, pero parece que surgen más dudas en cuanto a cómo se articulan estos ERTEs mixtos, y mixta no es una calificación que aparezca en ninguna norma, sino que parece que está ya en la praxis del SEPE, y esto lo quisiera aclarar porque nos están trasladando muchos clientes las dudas, bien del departamento de nóminas, bien de gestorías que les pueden hacer esta gestión de si es posible siquiera hacer un ERTE en el que una parte de los días regule una parte de la jornada, se trabajen, por ejemplo, 4 de 8 horas y otros días se deje de trabajar jornadas completas. Pues bien, esto es posible. Esto está categorizado como reducción de jornada. Recordemos que la reducción de jornada del artículo 47.2 permite la reducción de la jornada, bien sea sobre la base diaria, semanal, mensual o anual, con lo cual parece que está queriendo ir más allá de módulos estrictamente diarios. Y en ese caso queda la duda de cómo se articula la prestación de desempleo, a qué tipo de prestación de desempleo se tiene acceso. Y parece que la dificultad sobre todo viene de cómo comunicar la situación al SEPE. Pues bien, simplemente advertirles de que ya existe un generador de plantillas para esta situación específica a través de hojas Excel en las que lo que se está haciendo, y lo pongo en interrogante porque a mí no me queda claro todavía si esto es desempleo total o parcial, pero a muy grandes rasgos se parece más al total. Es decir, lo que hace el SEPE según estas hojas de cálculo es sumar todas las horas que se regulan, esas horas de menos que se trabajan, y las convierten en días completos. Pero que tengamos la tranquilidad de que esto efectivamente se puede hacer y está ya accesible en la página del SEPE. Y sin más, Ana, pues yo concluyo aquí para dar paso a alguna pregunta si es que realmente tenemos tiempo. Gracias. Pues lamentablemente, viendo que ya son casi -20, y para no elegir una pregunta al azar, yo creo que vamos a contestarlas individualmente a las que nos hayan dirigido, y luego les recuerdo de nuevo que en el despacho hemos creado
un equipo multidisciplinar de todas las áreas para las consultas que puedan tener relacionadas con la crisis sanitaria del COVID en queries.covid19@4casas.com. Si no les ha dado tiempo a plantear sus preguntas en la dirección que he dicho antes de webinars@4casas.com, pueden plantear sus dudas en esta dirección y les responderemos individualmente o les asignaremos a su abogado de referencia. Muchísimas gracias, Iker y Almudena, ha sido muy interesante y como siempre nos quedamos cortos de tiempo porque la verdad es que hay muchas cuestiones que abordar y cada semana nos planteamos dudas nuevas. Muchas gracias a todos por asistir. Les deseo que pasen una buena semana y que sigan aguantando este periodo de recluimiento impuesto que tenemos y que parece que dentro de poco algo parece que se va a levantar. Muchas gracias a todos y les esperamos. Hemos convocado ya el webinar de la semana que viene y esperamos que puedan asistir también. Muchas gracias.